Poderoso Señor, me rindo a ti, Señor, ante tu presencia, ante tu altar, Señor, para que seas tú, Señor, utilizándome como instrumento tuyo, Señor, que sea tu palabra, Padre poderoso, Santo del cielo, para cada uno de nosotros, Señor, y que esté en medio de tu pueblo, Padre, que redarguya, Señor, y que sea como espada de doble filo, Señor, Padre, que parta hasta el alma y el espíritu, Señor poderoso. Hoy nos entregamos a ti, escuchando el mensaje, Señor, porque sabemos, Señor, que tú cada día nos quieres enseñar. Hoy nos ponemos ante tu presencia, Señor, con la mente y el corazón cautivo en ti. Amén y amén. Buenos días, se pueden sentar, amados hermanos, amada iglesia del Señor. Qué lindo es estar acá en la iglesia del Señor, en el templo del Señor. El día de hoy, 24 de marzo, que todo el mundo dice que es Domingo de Ramos, nos acordamos de todo eso y ya no lo vemos como histórico, sino lo tenemos que vivir. Y haciendo esta prédica todo el tiempo decía el título, y el título que le di es El triunfo de Cristo en mi corazón. ¿Cuántos dicen que el triunfo de Cristo está en su corazón? Amén. Yo quiero que después de que hablemos que Dios nos ha hablado a nuestro corazón en esta prédica, todos nos disponemos y entendamos si verdaderamente el Señor se siente gozoso y se siente triunfante de que cada uno lo hayamos recibido algún día. Pero vamos a recordar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Sí, todos lo hemos visto en películas, pero vamos un poquito al contexto histórico. Jesús se iba acercando a Jerusalén y allí estaba la fiesta de Pascua. Todos vamos a imaginar. Iba rodeado de multitudes que subían de diferentes maneras, hombres, mujeres, niños, con discípulos que iban a celebrar también en la capital la fiesta de la Pascua. Era una fiesta muy conocida. Bueno, entonces Jesús quería aprovechar este tiempo para mostrarle algo al pueblo. Solo que el pueblo tenía otra perspectiva, como a veces nos pasa, que nosotros tenemos una perspectiva muy diferente a lo que los demás ven. Entonces Jesús dijo, mandó a 2 de sus discípulos y los mandó por un pollino. Pollino es el crío de una asnita, de una burrita, y les dijo, vayan allá a aquel lugar, pidan la burrita. Efectivamente, los apóstoles trajeron el pollino, los apóstoles colocaron unas manticas y Jesús, nuestro maestro, se subió sobre el pollino. Claro, él iba entrando, el maestro iba entrando, y aquella multitud lo hablaba y soplaba, hacía tantas cosas, avivaba, viva, viva el rey. Todo el mundo decía que era el Mesías, pero le aclamaron como todo el mundo le aclama. Esos mismos que le aclamaron para decirle que viva el rey fueron los que más adelante lo crucificaron, decía crucifican. Pero vamos a lo que dijo nuestro profeta Zacarías, porque sabemos que la palabra de Dios es tan perfecta, tan hermosa, que siempre los profetas hablaron en el Antiguo Testamento. Y dijo Zacarías 9:9, para recordar toda esta remembranza y todo esto que estamos parafaseando: alégrese, oh pueblo de Sión, grita del triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira a tu rey que viene hacia ti. Él es el justo, victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burrita. Eso lo dijo él en el Antiguo Testamento, pero estamos ahora en el tiempo de Jesús. Y eso sucedió para que nos demos cuenta que ya de antemano el profeta lo había anunciado. La gente tendía mantas y tendía ramos, tendía palmeras, ramos de olivo, y todos seguían diciendo, Él viene al trono de David. Nunca antes el Salvador permitió esto, porque era un hombre tremendamente humilde. Pero entonces él quería que todos lo vieran, pero como el Redentor, entrando humildemente como Redentor. Mas ellos tenían otra perspectiva, ¿sí? De un Mesías, de un rey bien vestido. Se aterraban de sus trajes, humilde, sencillo, pero ellos querían ese Mesías, el libertador mesiánico que llevaría la rebelión contra Roma. Ellos pensaban era en la guerra literal, pero Jesús quería era ganarnos a cada uno en ese tiempo de su iglesia. Él quería ganar el pueblo, y a veces Él quiere eso, ganar a su pueblo.
pero no nos damos cuenta porque tenemos otra perspectiva de lo que realmente es Jesucristo en nuestro corazón. Bueno, y nosotros sabemos todo lo hermoso que Él hizo en el ministerio, tantas cosas hermosas, y nosotros decimos que seguimos las pisadas de Jesús. Él tenía la autoridad por su parte espiritual, porque acordémonos que estaba desde la eternidad con la Trinidad, como le estamos mencionando todo este tiempo en el devocional, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él vino y encarnó en María y vino a hacer su trabajo en su ministerio, a sanar, ¿cierto?, enfermos, a sanar ciegos, sordos, mudos, a levantar los muertos, paralíticos, a estar con las prostitutas, a estar con los leprosos. O sea que nadie se contamina por estar cerca del pueblo que lo necesita, que esa es otra cosa que tenemos otra visión. Él nunca lo hizo porque Él venía lo que venía siendo 100% Dios y 100% Jesucristo. Pero bueno, no nos quedemos ahí, ya vimos eso. En este momento yo quiero que cada uno de ustedes, hermanos, piense por un momento el día que alguien te habló de Cristo. Van a recordar por un minuto, por favor, tráiganlo a su mente. Van a recordar el día que le dijeron Blanca, Laura, Claudia, Ruth, Pepito, Ingrid, Camilo, Alejandro, Elba, Walter, Mauricio. Cada uno vamos a recordar ese momento que alguien, el Señor es el que nos elige, porque nosotros no, yo fui a la iglesia y busqué de Dios. Él nos busca, Él nos eligió desde antes de la creación. Ya sabía en qué lugares íbamos a estar y cuál era el propósito de Él en cada uno de nosotros. Pero yo quiero que ustedes se imaginen ese día tan hermoso donde hicimos una oración de fe, donde lo recibimos con nuestros labios. Pero vamos a ver si realmente lo recibimos como dice Deuteronomio 6:5, ¿cierto? Que nosotros recibimos lo recibimos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, o simplemente lo hicimos de labio y en el momento que lo recibimos no teníamos tanto entendimiento ni sabiduría, sino lo hicimos y después continuamos una vida común y corriente. No amamos al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, sino que, bueno, en fin, la hicimos, pero seguimos asistiendo, que eso es lo importante. No es lo importante, pero sí al menos asistiendo. Muchos la hicieron y no regresaron a la iglesia. Pero bueno, lo que quiero que entendamos con esto es que ese día para mí fue maravilloso. Yo me acuerdo en la iglesia que lo hice y eran jóvenes por lado y lado, ya va a ser 31 años con por lado y lado, porque anteriormente me hablaron de la palabra de Dios, pero por mal testimonio, porque maldito el hombre que cree en el hombre. Más de 36 años yo no lo entendía como lo entendí ese día. Yo sentí la presencia de Él y desde ahí, para la gloria de Dios, porque siempre viene el día malo, siempre los humanos tenemos problemas y todo, pero siempre debemos estar preparados, porque somos humanos, nos enfermamos, pagamos la consecuencia de nuestro pecado. Y es lo que muchas iglesias nos venden, esa doctrina de que paremos de sufrir. Sí, las cosas con el Señor, los problemas están bajo nuestros pies, pero Él toma el control y todo es diferente. Entonces recordemos ese día y démosle gracias a la persona que nos llevó. Recordemos, siempre oremos por ella porque se nos olvida. ¿Qué hemos hecho a partir de ese día de haberlo recibido como el Salvador nuestro? ¿Qué hemos hecho? Él nos da un mensaje de paz, un mensaje lleno de amor. Es la entrada triunfal de Él en nuestras vidas, porque sea como sea, ese día le permitió a alguna persona, a un hermano, que nos evangelizara. Y Él siempre reina con paz, con gozo, con propiedad en nuestra vida. Él quiere lo mejor, el Padre, y por medio de su Hijo. Precisamente por eso el Hijo vino a pagar en sacrificio el pecado de la iglesia, de cada uno de nosotros, para que fuéramos libres. Pero no hemos entendido eso, que la libertad viene, pero también no hemos entendido que por falta de conocimiento el pueblo se ha perdido. Y ahora vamos a darnos cuenta de eso. Debemos tener que Jesús, desde ese día observemos si Jesús ha tomado el control de mi vida. Sí, uno tiene baches, se cae, uno a veces se resbala, pero lo importante es mantenerse y ir a ese Cristo. Y si te has equivocado, porque Él te perdona y te recibe con los brazos abiertos, ir a la cruz y seguir el camino, seguir al Maestro, seguir las pisadas. Porque ahora nos vamos a dar cuenta por qué nosotros a veces decimos que lo recibimos, pero a veces pasan
2, 3, 4, 5, 10 años, 15, 20 y seguimos en la misma silla de asistentes. ¿Y qué hemos hecho con ese Cristo? Con esa entrada de Cristo en mi corazón que me hace vibrar, me llena de amor. ¿Dónde está la pasión? Bueno, acá, ¿qué es el llamado de Dios? Qué hermoso, vamos a recordar. Recibimos un nombramiento, una invitación de Él para cada uno de nosotros. Él primero nos salvó, segundo trabajó en nosotros, porque nosotros ¿cómo nos encontramos? Hay personas que dicen, no, yo era estudiante, yo no tenía ningún pecado. Hermanos, uno ha cambiado el genio, la mirada, su forma de hablar, la doctrina de Jesucristo, la palabra de Dios no entra vacía a nuestros oídos. Por eso todos de alguna manera, aunque no hayamos caído en pecados, deleites, en drogas, alcohol, prostitución, de repente unos sí y otros realmente, pues, porque es que a veces la gente dice, no, yo no peco porque yo no miro mal, porque yo no robo, porque yo no mato. Esas son muchos de los conceptos que tenemos. Pero una mala mirada, un maltrato al prójimo que yo amo, una sola palabra puede desencadenar muchas cosas. Entonces, démonos cuenta de que Él primero nos salva, trabajó en nosotros muchas cosas, aunque no nos demos cuenta porque estamos a veces ciegos y sordos. Nos instruyó, nos enseñó, nos ha dado confianza, nos ha dado autoridad. ¿Sí? Él nos da sabiduría en su palabra. Él nos respalda cuando hablamos de Él, porque Él es el Señor, el Maestro. ¿Sí? Y nosotros nos dio también dones y talentos. Todos desde antes de la creación teníamos esos dones. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho lo de la parábola que los enterramos. Entonces, por un momento, yo quiero que pensemos realmente qué hemos hecho con esa entrada hermosa que Él hizo a este corazón, al corazón de cada uno de nosotros. Somos instrumentos en las manos de Dios y nosotros tenemos que trabajar es para el servicio de Dios, no para nuestra vanagloria. Pero nos vamos a una cita bíblica que es Marcos 3, 14, 15 y nos habla precisamente que nosotros hemos desaprovechado el tiempo y a veces no nos hemos preparado. La persona que no ha trabajado en Cristo ha negado su sacrificio. 1, 2, 3, 4, 5 años en quietud. Cuando nosotros nos quedamos estancados, también estamos negando que hay un Cristo vivo. Entonces, leamos la palabra. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos le acompañarían y Él los enviaría a predicar, pero Él lo fue preparando. Y a veces, como lo decía en el devocional el pastor esta mañana en el discipulado, a veces pensamos nosotros que sabiéndonos un versículo o orando sin tener una determinación, a veces repitiendo buenas palabras, nosotros no podemos llegar a los demás seres. Nosotros tenemos que pedir la sabiduría y Él nos la da y Él nos respalda, pero también tenemos que estar motivados a hacerlo. Por eso hoy vamos a dar una enseñanza, la capacitación del siervo, porque Él necesita adoradores en principio y de verdad. Lo que necesita es que nosotros establezcamos el reino de Él. Y entonces, ¿qué es capacitarse? Es un conjunto de actividades pedagógicas, conocimientos, aprendizajes, orientaciones. Cada uno se prepara. El contador para ser contador, que me gusta la contaduría, me gusta la psicología, se prepara para ser psicólogo, hace maestría, hace posgrados, ¿sí? Ay, que me voy a preparar porque quiero aprender confección, cocina, los oficios también, zapatería, lo que sea, pero nos preparamos. O yo me pregunto, ¿será que un zapatero puede ir a vender carne en una carnicería? No, tiene que prepararse en los cortes de carne, estilos, mariposa, en fin, cada uno en su arte y es respetable. Y hoy nos preguntémonos cada uno, ¿me he capacitado yo a pesar de la sabiduría que el Señor me ha dado para servirle a Dios? ¿Me he capacitado para ser un siervo como tengo que ser? Así debemos hacerlo. ¿Me he preparado en verdad? He visto en mi ámbito donde yo me desarrollo, mi contexto donde trabajo, el lugar donde estoy, ¿de qué manera lo estoy haciendo? No nos conformemos con saber 2 o 3 palabras. La palabra es para escudriñarla, para estudiarla. Tenemos que tener motivación. A veces, no, es que no tengo motivación porque el pastor, el hermano, maldito el hombre que cree en el hombre.
Los pastores son mentores que Dios coloca, sí, son líderes, pero la motivación tiene que venir de adentro. Es si Cristo, así usted está en el final del mundo, en una isla, si Cristo está en mí, donde quiera que esté, en contexto donde me encuentre, es mi motivación, debe ser mi motivación, no hay otra cosa. No es el pastor, el líder, la alabanza, la iglesia. Hay iglesias donde hay amor y son hechas en bareque. Oh, mi hermana que ha ido a visitar, los que son misioneros con los indios en el piso, en la tierra, ¿acaso necesitan muchas cosas hermosas? Sí, el templo es hermoso mediante que Dios nos dé la oportunidad, pero también hay que ir a predicar a todos aquellos que no. Y es la pasión la que herva en mí, la que me permite hacerlo. Hablarle a cualquiera, no llenarle los oídos Gálatas 2:20 y atacar a una persona con la Biblia. Es con amor, es con servicio. El verdadero líder se conoce cómo trata a su semejante, cómo trata a su hijo, cómo trata a su esposo, cómo trata al compañero de trabajo, a su amiga, cómo son las aptitudes, la forma de hablar. Si tenemos a Cristo, tenemos que estar con gozo y paz, tener una sabiduría, una inteligencia para poder dirigirme. Los verdaderos líderes se conocen fuera del templo, se conocen en su trabajo, pero el verdadero líder se conoce en su hogar. La persona cómo habla y se dirige, porque yo tengo que dirigirme a esa persona como si estuviera dirigiéndome al maestro, porque dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una persona no es una cosa desechable, y es hoy en día lo que se ha perdido, el respeto en las parejas, en el hogar, con los maestros, con los hijos, porque nosotros lo hemos instaurado, porque en nosotros todavía hay soberbia, ¿sí? Hay vanagloria, hay baja autoestima, hay tantas cosas en nosotros que creemos que por el hecho de asistir hemos cambiado. No, llevémonos a un acto de conciencia. Me he capacitado y se los digo con amor, porque la palabra dice que hay que enseñarla, hay que exhortar, hay que enseñarle al pueblo. No es lo que el pueblo quiere escuchar, es lo que literalmente la palabra de Dios dice. Nosotros no podemos estar con pañitos de agua tibia, o es o no es. O yo me entrego como persona sana en mi cuerpo, como lo dice Romanos 12:2, consagrado a Dios, o soy una persona dual. Esforcémonos por llevar un liderazgo ético, con amor, con buenas nuevas, para pronunciar la salvación. Yo no puedo hablarle a otro cuando tengo problemas. Primero tengo que solucionar mis problemas, sea de pareja, sea de papá, mamá, hermano, en el trabajo. Vaya, dice la misma palabra que tenemos que pedir perdón y luego venir al altar. Eso no es un juego, hermanos. Jesucristo es lo más grande, lo más precioso, es todo, y es al cual le debemos reverencia, a ese Rey hermoso, a eso que Él hizo en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Y a veces somos egoístas porque pensamos solo en nosotros. Muchos quieren tener un liderazgo sin esfuerzo, sin pagar un precio, sin capacitarse, sin estudiar, poco compromiso, simplemente una asistencia. Pero por Dios hay que darlo todo lo nuevo, lo que tú puedas hacer por la iglesia. Hay jóvenes que hacen, que se motivan, que los motivan muchas cosas, porque cuando nos quedamos dormidos es porque estamos muertos. Hay una canción que dice: Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mi piel, lo siento en todo mi ser. Eso es lo que yo quiero que entendamos el día de hoy. No intentemos decir que somos cristianos porque es un título bien grande. Uno a veces, cuando uno tiene un comportamiento adecuado, uno a veces debe mejor quedarse callado, porque estamos llevando un heraldo. Somos la bandera. Él es el Nisi, el estandarte. ¿Y qué estamos presentando de Él? Con la misma pareja. Mire, es mejor sellar los labios cuando uno no debe hablar. En los pasajes de Efesios 14:15 nos vamos a dar cuenta que es importante para un ministerio efectivo enseñar la palabra de Dios, aprender. Y lo vamos a ver, Efesios 4:14-15. En estos pasajes el que nos corrobora a Dios que los siervos deben estar pendientes. ¿Cómo voy a hablarle algo de la palabra si tengo que conocer los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento? Tener una interacción,
una parte íntima con Dios, conocer su palabra para determinados problemas. Entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado para otro, ni empujándonos por cualquier corriente, ni nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. A nosotros hoy podemos estar aquí pensando en Cristo, pero de pronto nos pueden llevar al budismo a un lado y otro, porque no tenemos la certeza, porque no hemos escudriñado la palabra. Tenemos que ser los defensores, tenemos que ser de ese ejército de Dios que también defiende la sana doctrina. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, y miren, hermanos, que ahí está, es palabra de Dios. Entonces es importante. Un ministerio efectivo significa hablar lo que Dios quiere que hablemos. Si yo me paro acá en un púlpito, Dios mío, yo tengo que mirar cómo es mi testimonio, porque es espiritual para la iglesia. Debo prepararme cómo se hace una prédica, cómo doy una enseñanza. No abro la Biblia como quien hable cualquier cita bíblica y fuera el horóscopo. Tengo que pararme y tener una lógica, una introducción. Tengo que saber interpretar el texto que leo. Y lo mismo así cuando esté haciendo mi devocional y cuando esté en intimidad con Dios, tengo que saber qué me dice el capítulo, el verso, qué me quiere decir, qué me pregunta, qué me enseña, en qué tiempo está. ¿Sí? Hay que prepararnos, porque la persona que se para al frente tiene que tener saber de la sana doctrina. Muchos pensamos, y es para eso están los líderes, los mentores, los pastores, los seminarios, las escuelas de liderazgo, porque uno quiere dejar un legado para las ovejas, un legado que se pare y tenga esa sana doctrina, que pueda defender el evangelio con rigor, con amor. Hay muchas formas de predicar también, porque nosotros, ¿cómo predicó aquel? No, Dios le da a cada uno su unción y la misma la temática, todo, pero todo debe tener una dirección. Dios es un Dios de orden. Uno debe saber qué contexto está, qué necesita la iglesia, de qué se debe hablar, cómo se hace en la iglesia, los temas del devocional, los temas de la predicación, todo debe tener un orden. Nada debe hacer al azar, porque estamos hablando de un reino, del reino que debe tener buena administración, buen conocimiento. Es que el reino de Dios está en nuestras manos. Somos las manos de Dios en esta tierra. Por eso no podemos quedarnos dormidos. Y da tristeza con esos jóvenes que vienen, no vienen, parecemos veletas, mariposas. Dios proveerá, pero uno ruega y ora por ellos, porque están viviendo en un mundo laxo, donde son cristianos solamente de nombre, pero no con la palabra, ni honran a Jesucristo. Simplemente se dicen llamarse cristianos, como yo ponerme acá un tatuaje, una camiseta y decir soy cristiano, cuando tengo una vida que no tiene el manejo de Jesucristo. Observémonos y miremos realmente cómo estoy tratando a la persona que está a mi lado, porque el verdadero líder nace en el núcleo donde vive, sea la familia, abuela, abuelo, tía, abuela, como sean las familias de hoy en día, mascota, hijo, bueno, en fin, todo tipo de familia, pero ahí viene todo. Si tú eres consagrado, tienes que ser testimonio. Las personas son la obra del Señor. Nosotros tenemos que tener un respeto absoluto por las personas que nos rodean. Nunca hablar ni juzgar, porque le estamos quitando el puesto a Jesucristo. Pero el apóstol Pablo clasifica el hablar dentro del contexto del ministerio sin conformarnos, sino cada vez aprender más. Lo dice él mismo, no envanecernos con lo poco que sabemos. Jaja, yo soy cristiano, no. Vamos a 1 de Timoteo 6, 3, 4. Vamos a esa 1 de Timoteo, que Pablo tenía la razón cuando decía y le hablaba a Timoteo que es bueno que ustedes se lean ese libro de Timoteo y todas las enseñanzas que hay. Timoteo 6, 3, 4. Bueno, puede ser que algunas personas no contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. ¿De qué, hermanos? Sumisión. Hay dos palabras perfectas ahí: sumisión. Si yo soy un verdadero cristiano, estoy al servicio del Señor, soy su siervo. Por eso tenemos que saber, y hemos explicado qué es el siervo. Somos siervos de Dios. Entonces, como siervos, todos somos siervos del Señor. Ahí está claramente. Vamos para el 4. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y sospechas.
Yo no tengo que ir a pelear con un testigo de Jehová, no tengo que ir a pelear con nadie. Nosotros tenemos que aprender a respetar, pero sí debo estar seguro si soy un cristiano, porque los años pasan, hermano. Podemos estar jóvenes, hablo para los jóvenes. Hay jóvenes que llevan 10 años sentados en una silla y no hemos trabajado sanidad interior, no hemos trabajado muchas cosas, y somos la juventud de la iglesia. Yo hago ese llamado de exhortación con amor desde el púlpito de mi perfecto maestro, del que entró a mi corazón y triunfó. Entonces ahí nosotros nos podemos dar cuenta si realmente Jesucristo dijo: no, con Él tengo la victoria, o estamos todavía en la quietud. Nos vamos para 2 de Timoteo capítulo 2 verso 1-2. Todo es con la palabra, y des en cuenta en Timoteo ese llamado, que no pasen los años y sigamos lo mismo. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Vendrán muchas cosas, porque cuando uno es cristiano pues el enemigo no va a estar contento de que nosotros estemos ganando almas para Dios. Pero a veces decimos: no, no creo en Dios porque Él me... ¿Quién es? Dios es Dios, grande, poderoso, el gran Elohim, Rey de los ejércitos, Shaddai, proveedor, Jired, Shekinah, que vive pendiente de nosotros. Y nosotros no podemos decir que es que Dios no nos escucha ni nada, porque es que es como una herejía yo, siendo siervo, hablándole a mi rey de esa manera, y más de al rey perfecto. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. Dios nos da todo en el tiempo perfecto, en el tiempo justo, pero también todo tiene su tiempo. No dejemos pasar el tiempo. Tiempo para amar, tiempo para morir, dice en Eclesiastés 3:5. Tiempo para gozarnos con nuestra esposa, con nuestro esposo. Tiempo de morir, pero tiempo también de aprender de la palabra de Dios. Entonces, ya viendo todo esto que Timoteo nos dice, un ministerio es efectivo cuando se capacita realmente, y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Él está interesado en que atendamos todo lo que quiere decir Timoteo en las exhortaciones, aprendiendo lo conveniente que es para nuestra iglesia. Y nos vamos a 2 de Timoteo 3, 14, 17. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene de confiar en Cristo Jesús. Nosotros sabemos las escrituras, pero ¿las vivimos? Cuando yo iba solita a mi culto, yo soñaba que un día mi esposo también iba a ir. Aunque nosotros siempre amamos al Señor, siempre estuvimos por eso respeto, desde pequeños fuimos catequistas, estuvimos en todo lo que es jóvenes y todo en la iglesia católica, y siempre nosotros íbamos a misa de 6 de la mañana, siendo recién casados. Era lo primero. Ya después, cuando le entregamos el corazón a Dios y nos enteramos de lo que Él quería hacer en cada uno, la doctrina que Él nos enseñó, que es el Salvador, todo lo que quería en nosotros, también lo hemos hecho sin justificaciones, porque hay otra parte que yo no me capacito porque me justifico: no tengo tiempo, no puedo, no hago. ¿Cuántos no hemos estudiado, trabajado y estamos aquí y han pasado años? Entonces, que eso no sea un pretexto. Un ministerio efectivo capacita y significa depender de Dios y que lo defendamos. Y dice uno: uy, tan absurdo, a Dios lo tiene todo, ¿cómo lo vamos a defender? Lo dice la misma palabra. Algunos creen que la Biblia, por ser la palabra de Dios, no necesita que la defendamos. Sin embargo, Dios mismo insiste que lo hagamos. Y nos vamos para 2 de Timoteo capítulo 2 verso 25. Es importante la defensa de la doctrina, para que no vengan otras corrientes, el judaísmo, en fin, todas las corrientes que son diferentes a mi sana doctrina, lo que he aprendido. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces, sí tenemos que defender nuestras doctrinas. Si nos vienen con una palabra: ay, no, es que
no podemos comer tal cosa, no podemos hacer tal cosa. Nosotros ni sí, en tal versículo, tal, y ser como diligentes en la explicación de la palabra. También vamos a primera de Pedro 3:15. Estad preparados siempre, preparados espiritualmente y bíblicamente. Ya les digo cómo está el corazón, cómo está la mente, para poder dar un mensaje hermoso como Dios lo quiere, ¿sí? Es importante destacar que Dios se maravilla cuando uno defiende la palabra. Dice, wow, ahí está mi hijo defendiendo mi palabra, está puesto, está motivado a pesar, se la ha guerreado. Por eso los invito, si sus hijos, sus nietos no están en el camino, enséñeles con amor y ternura, como lo acabamos de leer. Ínstenlos a que no estamos jugando al reino de los cielos, que vendrá un remanente, que esto no es un juego, que no es el club, no es el club de las motos, de los aviones, de los carros, el club de mis amigas, de jugar el tenis. No, es donde recibimos a los hijos. Hay que hablarles con ese amor a los nietos, porque quizás estén ciegos, y sobre todo orar por ellos, porque tantas cosas que los hogares debían de ser mejor, todo debía hacer marchar mejor si Cristo estuviera en nuestras vidas, si estuviera aquí triunfando en nuestro corazón. Tendríamos hogares diferentes, matrimonios diferentes, pocos divorcios, tendríamos pocos padres que abusan de los niños, tendríamos colegios donde los profesores respetan a los niños e igualmente los niños. No habrían abusos ni verbales, ni psicológicos, ni del cuerpo. Pero como nosotros todo lo vemos así, todo lo justificamos. Y acuérdense que nosotros como padres somos los que damos la dirección a nuestros hijos, porque a veces permitimos muchas cosas. Nosotros no podemos permitir anatema en nuestra casa conociendo la palabra del Señor. No es que los esforcemos ni los obliguemos, pero tenemos que enseñarles, porque Dios no es juego, Dios es Dios. Y Jesucristo, ya cuando viene, no viene a sacrificio, viene a juzgarnos, aunque nos ama como somos. Ve a la cruz, Él te ama como eres. Cuando llora, enjuaga tus lágrimas, te busca, te consiente, te quiere, te apachacha. Pero ¿qué has hecho tú? Seguir inmisericordia con el mismo comportamiento, con la misma temática. No puedo, no soy, pobrecito. Y ahorita vamos a ver eso. ¿Por qué viene la depresión? ¿Por qué viene el dolor? ¿Por qué viene la desesperanza? Porque Cristo no está en mi corazón. Es que sufre depresión, pobrecito. ¿Y qué ha hecho el maestro? O vamos a un psicólogo también. Nosotros necesitamos de los profesionales. Hoy en día hay profesionales que conocen de Dios, que nos pueden ayudar. Pero el primer psicólogo, amor, el primer hermoso maestro, ingenioso y salvador es Jesucristo. No hay otro. No hay otro. A pesar que hay días que nos sintamos mal, Él es nuestra bandera. Él es nuestro Nisí. Él es el gran Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos los tres de la mano, como hablamos de la Trinidad. Entonces dice la palabra: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. ¿Lo estamos adorando como el Señor de nuestra vida? Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para una explicación. Mire, yo soy cristiano por esto y por esto. Están defendiendo a su rey. Pero a veces nos escondemos según el contexto y queremos ocultar a ese Jesucristo precioso. Porque ¿qué dirán mis amigos? Pobrecito mi hijo, pobrecita mi hija. Pobrecito ninguno. Yo estoy defendiendo al rey pero no con palabras, ni vulgaridades, ni groserías, ni palabras de rodillas, como lo mandé ayer en Filipenses. Todo lo ganamos de rodillas. Pueden pasar momentos, pero si Cristo está conmigo, Él me acompaña en mi batalla. Pueden hablar mal, pueden decir, pueden hacer, pero a mí me debe interesar lo que Cristo dice de mí. Y Él dice que somos perlas preciosas. Dios dice que somos sus hijos. Nos ha aceptado, nos ha amado, nos ha dado esas bendiciones espirituales. Jesucristo es nuestro hermano, ha venido a salvarnos. Y yo me quedo con eso, con ese mensaje hermoso, con ese mensaje que Él un día me recibió y que mi vida cambió y transformó. Y que sí hay problemas, todos los días somos humanos, pero que los resolvemos en compañía de Él. Un ministerio efectivo y capacitado significa defender todo lo que es Dios en nosotros. Un ministerio significa multiplicar. Si nosotros estamos sentados y no hemos alcanzado al menos un alma, Dios mío, es duro. Es importante destacar
que debemos multiplicar lo que Dios nos ha dado. Y eso lo encontramos en el texto de Efesios 4, capítulo 4, verso 11 al 16, que nos muestra que somos capacitados para capacitar. A mí Dios me tiene parada aquí. Yo también fui una oveja que no sabía nada, no entendía, pero ya Dios nos fue capacitando para capacitar a su pueblo. Y a veces la gente no entiende cuando los exhortamos, pero cuando un pastor exhorta con amor, y ahí la misma palabra lo dice, redarguye, y lo tiene que hacer porque se está perdiendo en la tibieza. Para el Señor, o somos o no somos, no hay otra, como lo dice en Apocalipsis. Entonces dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a las iglesias: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Acuérdense de los 5 ministerios, cada uno está en un dedito. Entonces están los evangelistas, los pastores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles. Cada uno tenemos una misión y todo es diferente. Todos no podemos ser iguales porque los 5 dedos de nuestra mano no son iguales. Y Él nos hizo en esa perfección, o sea, sabiendo. Entonces, entremos a concluir. En nuestra conclusión debemos reconocer que si no nos capacitamos en el estudio de la palabra de Dios y nos quedamos estancados, no podemos evangelizar y no podemos trabajar en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si su pastor le dice, y si su pastora, qué pastor tan necio, mire que un devocional, mire, uno lo hace por amor a ustedes tienen toda una vida. Y esa vida hay que disfrutarla. ¿A cuántos no puedes abrazar? ¿A cuántos no puedes sanar? Por medio de Jesucristo. Porque Él nos dio la autoridad. ¿Por qué te da miedo imponer las manos? ¿Por qué te da miedo orar? ¿Por qué? Si Dios te respalda. Pero esa autoridad viene, tu capacitación de escudriñar la palabra de Dios. Y también viene ese poder en tu corazón y en tu forma de ser, de hablar, en todo. No puedes exigir como cristiano lo que no has dado como persona. Entonces, eso es importante. La otra conclusión sería: el Espíritu Santo nos capacita para predicar. Él nos capacita, no tengan miedo. Ustedes no lo hagan en sus fuerzas, es que no vienen, porque lo está haciendo. Cuando una persona dice, no, es que yo he invitado y no vienen, esa persona está trabajando en sus fuerzas. No está trabajando en el Espíritu. Cuando tú trabajas en el Espíritu, donde quiera que tú vayas, encuentras el rebaño del Señor y puedes trabajar en él. Donde quiera, país, ciudad, sea católico, no, porque nosotros no podemos hacer acepción de personas. Pero cuando tú estás muerto, no estás haciendo nada. ¿Dónde están las ovejas que dio el Señor? Él te viene a decir: ¿qué hiciste, Laura, con las ovejas que te di? ¿Qué hiciste con las personas que puse a tu paso? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Cómo me enseñaste? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Y ya es diferente. Entonces vamos para Hechos 1:8, que es hermoso. Pero recibirán el poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, Samaria y en todos lugares lejanos. Entonces recibirán ¿qué? El poder cuando venga el Espíritu. Si ustedes contristan al Espíritu Santo, ¿cómo pueden llegar las personas? Y ahora nos hemos visto tan iguales que nosotros somos padres espirituales, los líderes. No hablo de esta iglesia, de muchas. Y una observación del pastor es terrible. La gente se va y busca otra iglesia, y va y baila por todo lado. Y la gente tiene un problema y se sale de la iglesia. Sí, tiene un conflicto matrimonial. Entonces eso no es. Porque cuando Cristo está en mí, pues tienen que pasar muchos problemas. Vendrá el día malo y en el mundo tendrá esa aflicción. Lo último que tú puedes hacer es separarte del Señor. Porque Dios, aunque pasemos por desiertos, Él está acompañándonos en el desierto. Él nos está llevando en sus hombros, Él nos está arrullando. Cuando estamos en el desierto crecemos espiritualmente. Pero tú mismo a veces te quedas en el desierto por vanagloria, capricho, altivez, soberbia. Tenemos que pedirle a Dios que quite todo eso de nuestra vida para podernos capacitar con el Espíritu Santo de Dios y dejarlo trabajar en cada uno de nosotros. Y eso mismo también dice Lucas, pero no vamos a Lucas, también habla de lo mismo. Pero ya les voy a enseñar las 3 razones que nunca se les olvide, importantes. La primera razón: conocer, entender, servir a Dios y tener compromiso. Es la primera razón. Si usted lo ama, usted le sirve, porque usted lo ama de todo corazón.
y tiene un compromiso con Él. Es que nos toca ir, es que me toca hacer. No es fácil. El ministerio del Señor lo dice la misma palabra: dejen su cruz y síganme, tomen mi cruz. Y nosotros no hemos entendido eso, que es tomar la cruz de Jesucristo, porque todo nos parece, es una vida light, una vida, todo es light, y hasta el evangelio se ha vuelto light. Por eso somos tan diferentes y vivimos oprimidos por esa misma razón. La segunda razón es: para no decaer espiritualmente falta el conocimiento del pueblo, capacitarme. La tercera razón es que debemos capacitarnos para enseñar y mostrar a Jesucristo, todo su ministerio, su vida, su palabra, mostrarlo como rey, como pastor, como león de Judá, como todo lo que es Él. Ese propósito de derramamiento de sangre por nosotros. Cada vez que tú no trabajes para el Señor, que te niegues, que estés en pecado, acuérdate que das por sucio el sacrificio de Cristo y que lo estás negando. No solamente Pedro lo negó. Y por eso yo quise traer esto de Jesús triunfando, porque nosotros tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, pero asimismo cada día podemos ir a la cruz y ser diferentes, ser muy diferentes, para no engañarnos nosotros mismos, porque el Señor conoce nuestros pensamientos y hasta el último de los cabellos. No digan mentiras, no les digan mentiras a los seres que ustedes aman. No se mientan, no nos mintamos a nosotros mismos. No es fácil. Es mejor estar un poquito colorado y decir la verdad. Una cosa es la imprudencia y otra cosa es decir que soy muy franco, porque cuando uno quiere decirle algo a una persona, siempre se hace en privado y de una forma adecuada, con respeto, porque hay personas que dicen yo digo y hago, pero lo hacen públicamente y todo. Ahí se conoce también la educación de las personas, la forma como hacen las cosas. Así es de que Dios nos quiere capacitar hasta en nuestra vida personal. Si tú eres de los que gritas, haces, imagínate, Cristo está cerca tuyo y tú haciéndole musarañas y todas esas cosas, o diciendo palabras oeces, o hablando de una persona, o chismoseando. Ustedes saben que la calumnia, nada de eso. Por eso cuando le van a hablar a uno de una persona, dicen por favor, así sea su hermano, su abuelita, si sean de mucha confianza, no lo permitan, porque todo lo que uno permite se le devuelve a uno. Entonces hay que tener cuidado. Y ya démosle gracias a Dios. Terminando, les voy a dejar estas preguntas para que queden en su corazón. ¿Hemos observado las necesidades del contexto donde vivimos y trabajamos? Ahí les queda de tarea. ¿Qué necesidades hay en nuestra iglesia local, en nuestra iglesia Su Gloria en Mí y en la iglesia en general? Porque a veces entramos y salimos, pero hay muchas cosas que a veces los pastores y siervos de Dios tienen que frentear. Como les decía la vez pasada en el templo, este templo es para alabar y adorar a Dios, y doy gracias por él, los dueños, y doy gracias también al pastor, y le doy gracias a Dios por tener este lugar para poder predicar su palabra, porque predicar la palabra es un deleite y no todos la podemos predicar, porque para eso el testimonio es importante. Dios te ha llamado, recibiste en tu corazón, estás trabajando en su obra dentro y fuera de la iglesia, en el contexto donde te encuentras. ¿Quieres ser un instrumento de Dios? Entonces ayuda al prójimo. Entonces así, él ha entrado triunfal. ¿Y qué hemos hecho? Una persona se gana un triunfo, ¿no? Un ciclista, una copa, pero sigue trabajando, como Edgar Bernal. Sigue trabajando. Miren, ahí vemos un ejemplo en Bernal. Esa tirado en un accidente que no se podía recuperar. ¿Qué hizo él? Trabajar y trabajar y trabajar. Y está en la Vuelta a Colombia. Y miren lo que está haciendo este hombre. Así tenemos que trabajar nosotros como hijos de Dios. No debemos, nos caemos, pero tenemos que levantarnos, porque Él está ahí con su mano y su corazón. Él ya triunfó. Nosotros, ¿qué estamos haciendo con todo eso que Dios nos dio? Porque es un gran tesoro, es un premio muy grande, y de nosotros depende para esta sociedad mirar cómo tenemos el premio. Papito Dios, Señor, en esta mañana te alabo, te bendigo, glorifico tu nombre, Padre poderoso del cielo. Te doy gracias por tu amado Hijo, Señor, todo lo que sufrió y lo que hizo en esa cruz por cada uno de nosotros, Señor. Hoy te doy gracias por ese Salvador, Señor, que un día entró triunfante en mi corazón y cambió y transformó nuestras vidas, Señor.
Hoy te doy gracias, Señor, doy vivas, alabo, bendigo, glorifico su nombre. Y doy aleluya por ese transformador, restaurador de vidas. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo, por la entrada triunfal de cada uno de nosotros en nuestros corazones. Hoy te alabo y te bendigo como lo más grato, el regalo más grande de mi vida. Hoy bendigo a mis hermanos sobre bendición. Hoy te pido, Señor, que seas tú dándoles sabiduría, inteligencia y conciencia, Señor, de trabajar en su reino. Ser los instrumentos capacitados, Señor, para seguir adelante con esta tarea, Señor, para ayudar a todos aquellos que están en la guerra, Señor, desolados, a las viudas, a los enfermos, como lo dices en Lucas 18, 4:18, que tú nos diste, Señor, para ayudar a las viudas, a los sordos, a los ciegos, a los mudos, para restaurar portillos, Señor, Padre poderoso del cielo. Ayúdanos, Señor. Pero también voy a la cruz, Señor, a tu cruz hermosa, donde recuerdo todo lo que has hecho por mí, Señor. Y te pido perdón, Señor, si te hemos fallado como pueblo, Señor. Si te hemos fallado, Señor, si no nos hemos capacitado, si no hemos peleado por tu palabra, si no hemos evangelizado, pastoreado, Señor. Hoy te pedimos perdón. Pero hoy te pido que el Espíritu Santo de Dios se manifieste, Señor, de una manera diferente en cada uno de nosotros, en su iglesia, Padre poderoso, para que podamos servir, Señor, como tú lo deseas, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estar aquí parada, Señor. Gracias por darme la oportunidad de poderte servir, predicando tu hermosa palabra, exhortando, redarguyendo, Señor, y enseñando, como lo dices en Timoteo 3:16, que tu palabra exhorta, enseña, Señor. Hoy, majestad, majestad, Rey de reyes, Señor de señores, toda la gloria y la honra es para ti. Y te doy gracias por estar en mi vida y en mi corazón. Amén y amén. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está